Muy bien, este artículo científico se titula Efecto de la aplicación de prácticas sostenibles en las características físicas, químicas y microbiológicas de suelos degradados. Básicamente podemos decir que el uso del suelo a modo agrícola, a modo pecuario, está dado principalmente por las características físicas, químicas y microbiológicas que el mismo tiene. ¿Sí? Y esto lo recalcan mucho en la presentación del artículo científico como tal. En el departamento del Cesar, cerca del 90% de los suelos que tienen una destinación de carácter agrícola, se puede decir que se encuentran en condiciones de suelos degradados, mientras que apenas un 10% restante de esos suelos, por lo menos en este departamento, que tienen una utilización agrícola, tienen las características apropiadas, tanto físicas, químicas y microbiológicas, como para tener una producción óptima. El suelo que es utilizable dentro de la agricultura y que está degradado se puede, digamos, recuperar a través de una serie de prácticas que se denominan las prácticas integrales de manejo del suelo. Estas prácticas integrales permiten una recuperación y un mantenimiento de las propiedades del suelo que hacen que éste tenga la mayor capacidad para su explotación dentro de cualquier sistema, bien sea agrícola o pecuario como tal. Entonces, la idea es que estos suelos que han sido degradados puedan volver a ser aprovechables en su máximo potencial a través de las prácticas integrales de manejo de suelos. La compactación del suelo es quizás una de las principales problemáticas que se presentan dentro de este tipo de suelos, y que pues hacen que las propiedades y las capacidades productivas del suelo pues básicamente se pierdan digamos, de forma parcial o permanente. El buen manejo del suelo pues evidentemente promueve el desarrollo de cultivos y de animales y hace que estos pues tengan una mejor calidad de vida dentro de un sistema de una explotación, pues por una mejor utilización de los recursos naturales, y se obtenga el máximo provecho del potencial de estas áreas y de estos lugares. La localización de trabajo científico se dio en una finca que se llama Finca Dominó, que está ubicada al sureste de la cabecera municipal de Valledupar, en Cesar, Colombia. ¿Sí? Exactamente en el kilómetro 18 de la vía que conduce a Osconia. Y pues se trabajó un área representativa para este trabajo de 12 hectáreas. Básicamente lo que se hizo fue un análisis del suelo para 3 parámetros: características físicas, características químicas y características microbiológicas. En las físicas se analizó la textura, la densidad aparente, la porosidad e infiltración a 2 niveles de profundidades, de 0 a 30 centímetros y de 30 centímetros a 60 centímetros. En cuanto a las características químicas que se hallaron, se hicieron también a 2 profundidades, de 0 a 30 centímetros y de 30 centímetros a 60 centímetros. Y pues lo que se utilizó fueron los métodos que están descritos dentro del manual número 47 del programa de suelos del ICA. ¿Sí? En cuanto a las características microbiológicas, lo que se hizo fue el recuento en placa de las diluciones seriadas del suelo, y también se utilizaron algunos protocolos de laboratorio específicamente para microbiología dados por el Corpo ICA en el conteo de bacterias, de hongos y de otros microorganismos como antinomicetos. Básicamente el área que tenía la finca, que eran de 12 hectáreas, se dividieron en dos: 6 hectáreas que se utilizaron como a modo de testigo, a los cuales no se les realizaron tratamientos, y otras 6 hectáreas que se contaron como las hectáreas experimentales. Entonces, a las 6 hectáreas testigo no se le aplicaron absolutamente ningún tratamiento. Eran hectáreas que tenían, digamos, cierta repercusión de problemas, sobre todo de compactación, mientras que a las 6 hectáreas experimentales se les hizo un trabajo primero de cincel, es decir, un trabajo de una especie de arado, y se les sembraron algunas especies vegetales a este tipo de suelos.
Entonces, las 6 hectáreas, tanto las de tratamiento como las de testigo, fueron divididas en 12 potreros, es decir, que cada uno de esos potreros quedó con un área de 0.5 hectáreas y se les fueron puestos allí 8 terneros de levante que iniciaron con un peso de 130 kilogramos. Se hizo dentro de cada potrero o dentro de cada una de estas 6 hectáreas como un sistema rotacional de potreros. Básicamente se dio una ocupación de los animales de 4 a 6 días y luego se les dio un periodo de descanso de entre 44 y 66 días. Ese fue el manejo que se le dio. Antes y después de los tratamientos se evaluaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos para determinar pues cómo estaban antes los suelos y cómo eran después los suelos de haber efectuado estos tratamientos. El diseño experimental fue un diseño de bloques completamente al azar con 2 réplicas. El análisis inicial, podemos decir en cuanto a los resultados y la discusión, fue que no existieron diferencias significativas entre los potreros que se dieron como potreros testigos y entre los potreros de tratamiento. No hubo diferencias significativas a grosso modo, por lo menos digamos en la mayoría de elementos que se analizaron, tanto de características físicas, químicas y microbiológicas. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, el contenido de azufre fue, digamos, mayor de forma significativa en los potreros donde se hizo un tratamiento versus en los potreros donde no se hizo ningún tipo de tratamiento, es decir, en los testigos. También del tratamiento se obtuvo una menor cantidad respecto en el grupo que es de control versus el grupo que había sido de testigo. El tratamiento donde se aplicaron las prácticas sostenibles, es decir, esos potreros donde se realizaron los tratamientos, tuvo una mayor porosidad respecto a los potreros donde no se hizo ningún trabajo, es decir, la porosidad, que es un parámetro físico, aumentó. La acción de las raíces de las plantas que se sembraron allí, como la lecocéfala o la ternatea, se cree que amortiguaban el proceso de pisoteo del pasto de los animales, entonces eso se cree que ayudó. Las poblaciones microbianas básicamente no presentaron diferencias significativas. Las prácticas entonces sostenibles, como conclusión, se puede intuir que tendieron a mejorar algunas características físicas y químicas del suelo, como la porosidad y la presencia de este mineral del que hablábamos ahorita. El descenso de la densidad aparente, pues digamos que dio un mayor aumento de la porosidad como tal. Los tratamientos aplicados, digamos, no generaron alteraciones considerables en cuanto a las poblaciones microbiológicas de estos potreros a modo general. ¿Qué le mejoraría o le quitaría al artículo? Pienso que es un artículo que intentó abarcar demasiadas variables haciendo este tipo de trabajo y que de pronto había sido mejor que fuera un poquito más específico. ¿La metodología está de acuerdo a los resultados? Básicamente sí, todo lo que ellos plantearon en la metodología fue dado de forma posterior en los resultados. Todos estos resultados evidenciaron las respuestas que ellos habían planteado inicialmente para esa metodología como tal. La discusión consigue explicar los resultados. Ellos explican que este tipo de tratamientos sí pudieron propender a los cambios físicos que hubo en el suelo, dado que el hecho de que existiera un colchón de material vegetal causó que hubiese menos impacto en cuanto al pisoteo de los animales que se dispusieron en cada uno de los potreros, tanto del tratamiento como del testigo. Las conclusiones están de acuerdo con los objetivos. Inicialmente los objetivos que ellos se planteaban, que eran determinar si existían las diferencias en las variables físicas, químicas y microbiológicas, da a entender que las conclusiones que ellos presentan sí están de acuerdo a los objetivos. El título consigue llamar la atención del lector, básicamente es muy directo. El título trata específicamente de lo que da lugar la investigación como tal, entonces alguien que está interesado en el tema pues va a llamar mucho la atención de acuerdo a este tipo de prácticas que pueden mejorar las características del suelo para aumentar la productividad del mismo. Básicamente ese es el trabajo que hicieron estas personas.